Por la mañana, cuando me tomo el café y por la tarde, cuando acabo... ¿Qué pasa, Carapasa? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy traemos el concierto de Vejo, que fue el viernes 26 en Valencia. Vino a presentarnos su nuevo CD, que es Parafernalio, que aunque ya contaba con varios adelantos que fue sacando hace ya tiempo, como por ejemplo Perogrullo o Una pava para el kilo, pues tenía varias sorpresas que fueron reveladas hace bastante poco, cuando empezó su gira. Vino como siempre con DJ Pim, que es el DJ que le pone la mayoría de las bases y va con él a los conciertos. Y como telonera estuvo MC Kea, que es una rapera que es de Valencia, y la verdad es que estuvo bastante a la altura y lo hizo muy bien. Hablando también un poco del merchandising que trajo, pues Vejo trajo un montón de camisetas que la verdad es que en algunos colores acabó, porque por ejemplo la rosa estuvo agotada, y bueno, son como estas. Oh my god, you had this whole... Y nada, MC Kea también trajo merchandising, que trajo camisetas, también habían pegatinas y tal. Y bueno, estuvieron todo el concierto en la mesa por si alguien quería comprarlas. La hora de apertura de las puertas fue a las 9 y el concierto empezó alrededor de las 10. La verdad es que la sala estaba un poco vacía, no vacía, pero estaba llena a mitad. Bueno, realmente es que había un poco de competencia ahí en Valencia. Estaba Relsby en la Sala República de Mislata y también estaba Afrojuice. Los temas que cantó, pues cantó temas nuevos de Parafernalio, cantó temas viejos, cantó temas más viejos, como por ejemplo Entretenerte, Entretenerme, La Metamorfosis también la cantó. En cuanto a los temas más viejos, a secas, cantó mucho, cantó poco, Pecata Minuta, Mala, y también de los temas nuevos del disco Parafernalio, obviamente los tocó todos. Hasta Abajo, que fue un espectáculo interesante, además no he hecho más deporte en mi vida, creo yo, con la canción. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, la gente lo que estaba esperando, aparte de las canciones del artista, era el espectáculo que monta, porque siempre allá donde va monta espectáculo y la verdad es que es muy gracioso y divertido. En cuanto a show que montó, pues obviamente llevaba su cestita con los caramelos que iba tirando por las canciones al público. También repartió cena, repartió sándwiches, en plan tiró unos cuantos sándwiches a los asistentes también para cenar. Tiró plátanos de Canarias, porque él es canario, aunque los plátanos eran de Canarias, que lo dijo, pero bueno. Y también tiró mangos, que un mango le cayó a una persona en la cabeza, pero está bien, así que no sufráis. Más espectáculo montó también con un aparato que trajo, que era un distorsionador de voz para hacer algunos trocitos de canciones que tienen la voz más distorsionada, pues lo hizo allí. Se le estropeó en directo, pero lo consiguió arreglar, así que muy bien, la verdad. Es un rollo de pareja que te guapo, pero no sea perfecto. Había una batería que tocó DJ Pim, que también sabe tocar la batería, y nada, pues estaban tocando algunas de las canciones así más instrumental. Y luego en cuanto a espectáculo también, los zancos de Onomatopeya, que es una de las canciones del nuevo CD, que es Parafernalio, como hemos comentado. En el vídeo aparece con unos zancos de estos de muelle altos y los trajo a Valencia, entonces se los cambió y esa canción saltó con los zancos en el escenario, estuvo bastante guay. También en Mucho, que era la última canción que tocó, bajó al público y la estuvo cantando dándose vueltas por la sala. La verdad es que estuvo bastante bien. Remarcar también que había un niño muy gracioso, por favor, había un niño pequeño con los padres, con la camiseta de Vejo, que es esta, otra vez. Y con unas gafas, tío, unas gafas de culo de vaso, porque el niño lleva gafas, y una correa de macarrones a juego con la que lleva Vejo de conchitas de mar, vamos, graciosísimo. También había una pantalla que era la que utilizaba para reproducir los vídeos, a la vez que él cantaba estaban los vídeos en la pantalla para que la gente los viese. Y bueno, en cuanto a la ropa, el atuendo que llevaba, pues nada, pantalones de chándal, zapatillas y calcetines llamativos y tal, pero en cuanto a la parte de arriba, una camiseta de gatitos, con un collar de cuentas gordas, eso que teníamos cuando éramos más y más pequeños, con las cuentas así tochas. Y nada, pues obviamente las gafas con la correíta de conchitas. Vamos, que en síntesis fue uno de los conciertos que mejor me lo pasé en mi vida, más no solo por las canciones que son muy divertidas, sino también por el espectáculo que monta, lo gracioso que es, lo cercano que es con el público. Luego también además es que Vejo al final acabó el concierto, se fue a casa y tal, y bueno, pues yo me quedé ahí un ratillo y las dos veces que ha venido a Valencia que yo he ido a verle, súper simpático, súper cercano con la gente, muy amable, y la verdad es que estuvo muy bien, muy bien, muy bien.
viernes pasado, que la verdad hubo